amada familia, ¿cómo están? Bueno, me presento primeramente, mi nombre es Jorge Pizarro y junto a mi esposa nosotros somos pastores de la Iglesia Visión Mundial para la Familia en la ciudad de Puerto Montt, Chile. Esto es al sur de Chile, una ciudad hermosa, una ciudad maravillosa, de mucha lluvia, pero también de mucho bosque, mucho lago. Es más, la región de Puerto Montt es la región de los lagos, así que ustedes se podrán imaginar que es una ciudad hermosa. Así que, y bueno, estamos súper agradecidos y contentos, honrados también con el Señor de esta invitación que Él nos permite para sumar en la edificación de su iglesia, para edificar a los santos para la obra del ministerio. Y si tú estás escuchando esto, eres un santo que está siendo edificado para la obra del ministerio, con un llamado, con un propósito y con una asignación de parte de Dios. Así que muy contentos y muy agradecidos a la vez. El día de hoy quiero que podamos hablar, vamos a estar compartiendo sobre la vida, el gran misterio que implica la vida. Ahora, no cualquier vida, sino que vamos a hablar de la única vida, que es la vida de Dios. La palabra nos enseña que podemos encontrar dentro de la Biblia, en el Nuevo Testamento, tres tipos o tres vocablos para hablar de vida. Tenemos la vida biológica, que es la vida de nuestro cuerpo, ¿ya? Es la vida natural, es la vida más básica que nosotros podemos entender o tener, que la tenemos nosotros, los animales, es la vida biológica. También está la vida psique, que es la vida de nuestra alma, que ese es todo un tema que quizás en otra instancia podamos hablar y abarcar sobre eso, pero también está una vida más alta y más poderosa, que es la vida Zoe, que es la vida de Dios. Y esa vida es la que hoy día quiero que juntos podamos estar siendo edificados en esta verdad. La palabra nos enseña en Juan 10:10, dice que el ladrón vino para matar, para robar, para destruir, pero yo he venido, dice el Señor, indicando el propósito de su venida. Dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El Evangelio no se trata de una religión. El Evangelio, las buenas noticias del Evangelio del reino no se tratan de un sistema de conductas, de un buen comportamiento, de ser buenas personas, de seguir ciertas doctrinas, costumbres o rituales propios de cualquier tipo de religión. A la verdad, el Evangelio no es una religión, pero lo que trata el Evangelio es de la vida. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces vamos a definir esta vida. ¿Y qué es la vida? ¿Qué es la vida? Nosotros acá acostumbramos a tomar mate, así que si me ven durante este compartir, esta plenaria tomando mate, es solamente mate, muy característico de esta zona. Así que vamos a hablar sobre qué es la vida. Vamos a ver qué es lo que es la vida. Y para conocer la vida, debemos saber lo que es. Debemos saber lo que es. Es muy difícil explicar la vida en un sistema de palabras o de entendimiento solamente natural. Todos quizás tenemos una concepción respecto de lo que es la vida o pensamos sobre la vida, pero acá vamos a hablar sobre la vida de Dios, que es la vida, la clase de vida más alta. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos vaya direccionando y guiando, y bienvenidos a este tiempo que vamos a ir profundizando sobre la vida. El primer punto que quiero que podamos abarcar, que podamos trabajar en este día, tiene que ver que solo la vida de Dios es vida. Para Dios solamente existe una vida y esa es su vida, su vida. ¿No? Por eso Él ha venido para darnos vida. ¿No? Entonces, al explicar lo que es la vida, primero debemos tener un entendimiento claro acerca de una cosa: la clase de vida que en todo el universo solamente puede considerarse vida. Y esa es la vida de Dios. Y acompáñame a leer para establecer unos fundamentos bíblicos respecto de lo que vamos a conversar el día de hoy. Vamos a leer Juan 5:12. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y esto es súper interesante y hermoso a la vez, porque dice que el que tiene al Hijo, tú y yo ya hemos recibido a Cristo, y si no, la invitación es esa, a poder recibir a Cristo como la vida. Dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
Eso quiere decir que las personas que no han recibido a Cristo, que no tienen a Cristo viviendo, morando en su espíritu, haciéndose uno con ellos, no tienen vida. Por eso la palabra nos enseña, dice que antes de conocer al Señor nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Nuestra condición, amados del Señor, amada del Señor, no es que solamente estábamos perdidos, que siempre dice hay que llevarle el evangelio a los perdidos, sino que nuestra condición es que estábamos muertos y Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Desde ese punto de vista entendemos la importancia de comprender que el evangelio no es una doctrina, no es sana doctrina, no son costumbres, no es religión, no es forma de comportamiento, sino que responde a una vida. Entonces Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, más el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y quiero que también me puedas acompañar a leer Juan 3:36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Qué interesante como estos dos versículos nos acompañan, nos dicen claramente que si un hombre o una mujer no tiene la vida de Dios, en realidad no tienen vida. Están carentes de todo tipo de vida. Por más que nosotros pensemos, yo tengo mi propia vida, pero esa no es la verdadera vida. No es la verdadera vida. La única vida es la vida de Dios impartida en nosotros. Entonces, esto nos muestra con claridad que a los ojos de Dios, solo la vida de Él es vida, porque tiene su propia naturaleza. O sea, aparte de esta, ninguna puede considerarse vida. Así que cuando se menciona la vida de Dios en la palabra, se hace referencia a ella, como si fuese la única vida. Porque en realidad tú y yo necesitábamos la vida de Dios. Dios no solamente tenía que sacarnos de nuestra condición pecaminosa, sino que Él tenía que venir a darnos vida. Porque su vida es sin pecado. Su vida venció la muerte. Su vida resucitó al tercer día. Y ahora esa vida ha sido impartida en nosotros para que tú y yo podamos disfrutar de este evangelio de la vida. Porque lo que ahora vivo, lo vivo en la fe. Por causa de la fe, Cristo vino a morar en nosotros y darnos su vida. Acompáñame a leer también Juan 1:4. Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. No la de religión, no las costumbres, no la sana doctrina, sino que la vida. Juan 10:10, que al principio también lo mencionaba un poco, vamos a leer varios versículos para que podamos tener una base bíblica que respalde a esto que estamos conversando el día de hoy sobre la vida. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 11:25. Otro versículo más. Anota, si los que están anotando, tomando apuntes, que puedan ahí hacerlo. Juan 11:25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Él es. O sea, si Él es, nadie más es ni resurrección ni vida. Por lo tanto, si lo tenemos a Él, tenemos vida. ¿Ven? Entonces, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y nuestra condición, como lo conversábamos anteriormente, es que estábamos muertos en delitos y pecados. Creemos en Cristo, lo hemos recibido y Él vino para darnos vida. O sea, lo que hace el Evangelio es una impartición de vida, no de conocimiento. Vamos a leer también Juan 14:6. Juan 14:6. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces hemos leído varios versículos que nos van alineando respecto de esta verdad poderosa que el Evangelio nos muestra, que es el Evangelio de la vida. Entonces solo la vida de Dios, amados, es vida, la verdadera vida. Las otras vidas no figuran como vida, porque solamente la vida de Dios es divina y eterna. Entonces,
nosotros tenemos que cada día más ser homologados al lenguaje de Dios respecto de lo que Él define como vida, de lo que Él define como salvación, lo que Él define como amor, lo que Él define como hijo, lo que Él define como eternidad. Tenemos que ser homologados a su hablar para que no nos suceda que nuestra forma de interpretar las realidades divinas de Dios sean nuestro mayor tropiezo. Entonces, ¿qué significa que la vida de Dios sea divina y eterna? ¿Qué significa divino? ¿Qué significa ser divino? ¿Qué significa tener divinidad? Ser divino significa ser de Dios, tener la naturaleza de Dios, trascenderlo todo y ser distinto a todo lo demás. Entonces, ¿quién reúne estas características? Solamente es Dios, porque solo Dios, valga la redundancia, tiene la naturaleza de Dios. Solo Dios trasciende todo, es distinto a todo y por consiguiente, solo Dios es divino. Solo Dios es divino. Primera de Corintios 15:50. Primera de Corintios 15:50 dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Carne y sangre no pueden heredar el reino. ¿Qué es carne y sangre? Este cuerpo que nosotros tenemos. No pueden heredar el reino. Por este gran motivo y razón es que Dios nos da de su vida. Porque la necesidad primaria de Dios, antes que tú puedas hacer cualquier otra cosa, necesita homologarnos a su naturaleza y que podamos tener su misma vida, su vida eterna. O sea, nosotros nos presentamos delante del Señor, Él viene a nuestro encuentro, mejor dicho, de una mejor forma explicado, y lo que Él hace es darnos su vida. ¿Para qué? Para homologarnos a su vida espiritual, porque carne y sangre no pueden heredar el reino. Por más que tú trates de cambiar, por más que trates de mejorar, por más que tú trates de servir al Señor, si lo haces en tu fuerza, es carne. Y carne, la carne es carne y no puede heredar el reino. La carne y la sangre no pueden heredar el reino. Por lo tanto, lo primero que Dios hace, y esto es glorioso y es hermoso, es que cuando tú y yo lo recibimos, Él viene a vivir en nuestro interior. Él se une a nosotros trayendo su vida en nuestro interior para homologarnos a su vida espiritual, para que tú y yo podamos ser partícipes de este reino espiritual y disfrutar de todas las riquezas inescrutables que hoy tenemos en Cristo por causa de que Él habita en nosotros. Entonces, la vida de Dios es Dios mismo. No existe el concepto de que Dios y su vida separados, como podríamos definir a veces como que la vida es un atributo de Dios, y no es así. La vida de Dios es Dios mismo. Yo no podría separar mi vida de mí, porque la vida y yo somos una sola entidad. No estamos separados. Yo no podría dejar mi cuerpo en algún lugar y mi vida llevarla o trasladarla a otro lugar. No es así. ¿Ya? Entonces, la vida de Dios es Dios mismo. ¿Ya? Y por ser Dios mismo, por supuesto, tiene su naturaleza. Entonces, esto que puede ser como un poco repetitivo, es muy importante que lo podamos entender, ya que Dios no nos da vida aparte de Él, sino que Él mismo, que es la vida, se imparte en nosotros. Y esta es una capacidad que solamente tiene Dios. Me refiero del estar en todo y en todos. O sea, solamente Dios es el que puede darnos su vida al impartirse en nosotros. Amados, tú cuando recibiste al Señor, tú cuando Cristo vino a tu encuentro, tú no te hiciste parte de la religión evangélica o de como tú lo quieras definir, sino que Él impartió su vida. Él vino para darnos vida. Él mismo fue impartido dentro de nosotros como vida, para que tú y yo podamos disfrutar de esta vida gloriosa y poderosa. Entonces, no es que Dios nos da vida aparte de Él, sino que Él se imparte en nosotros como vida. Como vida. ¿Ven? Entonces tú recibiste a Dios como vida. Entonces eso es lo que tiene que ver con ser divino. Ahora, ¿qué es ser eterno? Ser eterno significa ser no creado. Nosotros servimos a un Dios que no fue creado.
La gente se podrá preguntar, ¿quién creó a Dios? Dios es el Dios increado. Él existe desde la eternidad y existirá por la eternidad y hasta la eternidad. Antes de todas las cosas, Dios es. ¿Da? O sea, no tiene comienzo, no tiene final. Él existe en sí mismo. Él se habita a sí mismo. Y para siempre, con una existencia inmutable. Entonces Dios es el único que no fue creado. Solo Él existe desde la eternidad y hasta la eternidad, es decir, de principio a final. Dios es siempre. ¿Ah? Mira, o escucha, mejor dicho, lo que dice acá Salmos 92. Dice, antes de que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¡Qué hermoso! ¿Y por qué digo qué hermoso? Porque nuestro Dios es eterno, amado. Y a veces nosotros estamos tan preocupados por un problema pasajero, cuando Dios en su eternidad ya lo tiene todo resuelto. Entonces Dios es eterno y la vida que Él nos da es una vida eterna. Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Qué glorioso esto, qué tremenda declaración. Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. No hay forma de definir a este Dios eterno. ¿Sí? Yo soy, existo, desde siempre y para siempre. Salmo 102:27 dice, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Entonces, puesto que Dios es así, que Dios es eterno, estamos hablando de la eternidad de Dios, la vida de Dios, que es Dios mismo, también es eterna. La vida de Dios, como Dios mismo, es decir, es increada, no tiene principio, no tiene fin, existe en sí misma y para siempre, es inmutable. Por lo tanto, la vida de Dios es eterna. Por eso, Dios define en estos dos atributos importantes que acabamos de leer o que acabamos de compartir, que responde a su divinidad y a su eternidad. Solamente la vida de Dios es eterna y solamente la vida de Dios es divina y solamente la vida de Dios es vida. Nuestra vida, nosotros vamos a vivir no sé cuántos años, pero ahora que tenemos la verdadera vida y única vida, somos eternos. Entonces, la vida de Dios, el primer concepto que quiero establecer el día de hoy es que la única vida es la vida de Dios. Y que el evangelio al cual tú y yo hemos sido sumados es el evangelio de la vida, la cual fue impartida por Cristo en nosotros. Él mismo se impartió en nosotros como vida, para darnos vida y vida en abundancia. Ahora, la vida de Dios es el fluir de Dios. Y quiero que me acompañen a leer Apocalipsis 22, del 1 al 2. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Todo es la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol, eran para la sanidad de las naciones. Acá nos habla la palabra que acabamos de leer de un río de agua vida, que procede del trono de Dios, y de que en este río de agua de vida está el árbol de la vida, el cual es Cristo mismo. Entonces, tanto el agua de vida como el árbol de la vida representan, valga la redundancia, la vida. Entonces, por consiguiente, amados del Señor, aquí se nos muestra claramente que la vida es lo que procede de Dios. Entonces, podemos decir que la vida es el fluir de Dios. Es el fluir de Dios. Eso es lo que es la vida. Dios no fluye en otra cosa que no sea su vida. Entonces, en cuanto a la naturaleza divina y eterna, Dios mismo, Dios es vida. Pero si Dios no fluye, aunque es vida con respecto a sí mismo, para nosotros no lo es. Entonces, esto es glorioso.
Porque Dios es vida y nosotros estábamos carentes de vida. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace Dios? Dios tuvo que fluir desde el trono para venir a nosotros en la persona de Cristo, para que la vida fuera dada a conocer. En Jesús fue dada a conocer la vida. ¿Ya? Pero ese Jesús fue procesado, fue encarnado, fue crucificado, fue crucificado, murió, fue sepultado, resucitó, ascendió y llegó a ser el espíritu vivificante, espíritu que da vida, para ahora impartirse en nosotros como vida. Y ahora nosotros tenemos vida, la misma vida de Dios. Entonces tú ves que Él fluyó desde el trono como vida y vino a nosotros como vida. Qué glorioso es esto. Todo lo que de Dios fluye es vida. Entonces Él tiene que fluir para ser vida para nosotros. Y su fluir, amados, pasa por dos etapas, que las vamos a mencionar ahora acá. Yo quiero que tú puedas poner atención y quizás esto te dice, wow, nunca había entendido el Evangelio desde la vida, y es lo que Dios tiene para contigo hoy. No desde el esfuerzo humano, no desde el tratar de cambiar o mejorarnos o cambiar nuestra conducta para ser mejores personas, sino lo que Él hizo. Él vino a darnos su vida y Él hará en nosotros, por causa de su vida, todo lo que tú y yo nunca hemos podido hacer. Quiero que me acompañes a leer Juan 1, versículos 1, 4 y 14. Versículos 1, 4 y 14. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces, así que por una parte la palabra, hablando de esto, dice que fue manifestado en la carne. Manifestado en la carne. Primera de Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y por otra parte dice que la vida fue manifestada. En Primera de Juan 1:2 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La vida estaba con el Padre y se nos manifestó, es decir, fluyó la vida. Por lo tanto, cuando Él estaba en la carne, dijo que Él es la vida. Juan 14:6, que lo leíamos hace un momento atrás, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, cuando Jesús fue encarnado, la vida que estaba en el Padre, oculta y ajena a todos los demás, nadie más tenía la vida. Él la evidenció, fluyó la vida y Jesús vino a ser encarnado. Y dice que en Él estaba la vida. O sea, aunque la primera etapa de este fluir, Él podía manifestarse a nosotros, lo podíamos tocar como vida, había una traba. Él era la vida, encapsulada en este Jesús de 33 años y medio, en este judío. Él era totalmente hombre por fuera, pero en su interior portaba la vida eterna de Dios. Era el cascarón, por eso dice, si la semilla no cae en tierra y muere, queda solo. Porque Él tenía que liberar esta vida que había traído. Entonces, Jesús estaba y la gente podía ver la vida, podía tocarla, lo que acabamos de leer, los versículos que acabamos de leer. Pero había un problema. Aunque Él, o podíamos percibirlo como vida, nosotros no podíamos recibirlo como vida. Solamente la vida estaba en Jesús, pero tú y yo no podíamos recibirlo como vida. Por eso tuvo que dar el segundo paso para fluir. Y este paso consistió en ser clavado en la cruz, para que la vida que estaba en su interior fuera liberada. Entonces, mediante la muerte, el cuerpo de carne que Él había tomado fue quebrantado, permitiendo que Él fluyera de la carne y llegara a ser el agua viva de vida para que nosotros le pudiésemos recibir. Ya, vamos a leer Juan 19:34, dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua.
Juan 4:10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conociereis el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Ven que todo tiene que ver con la vida? Juan 4:14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, amados, la figura es esta. Cristo se hizo carne para ser un grano de trigo que contuviera vida. Fue crucificado para que fluyendo pudiera salir de la cáscara de la carne y entrar en nosotros sus muchos frutos y llegar a ser nuestra vida. O sea, la vida estaba en el Padre, en el trono, fluyó en la persona de Cristo, pero esa no era la finalidad última, sino que Él tenía que ir a la cruz para que esa vida fuera liberada y tú y yo la pudiésemos recibir. Juan 12:24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Por tanto, la vida que recibimos de Dios es el fluir de Dios mismo. Desde nuestro punto de vista, esta vida que entra en nosotros es el fluir de Dios que se introduce en nosotros. Y desde el punto de vista de Dios, es el fluir que sale de Él. O sea, para nosotros es Dios viniendo a nosotros en vida, y desde el punto de vista de Dios es Él saliendo para venir a nosotros. Entonces, cuando esta vida gloriosa sale de nosotros, de nuevo es el fluir de Dios, este fluir que Dios comenzó en su trono. Primero entró en Jesús, luego pasó por la cruz, posteriormente pasó por los apóstoles. Después este fluir, esta vida brotó también de los apóstoles, pasó por todos los santos, por todos los siglos a lo largo de la historia. Finalmente un día este fluir entró en ti para llenarlo todo. Cristo entró en nosotros para llenarlo todo, se hizo uno con nosotros para llenarlo todo. Y lo que anhela es que salga de ti para que tú puedas compartir a este Cristo con otro y el fluir de la vida continúe llenando y saliendo de la gente para que muchos vengan al conocimiento de Cristo. Entonces este fluir saldrá de nosotros, entrará en millones de personas más y seguirá así por la eternidad, fluyendo para siempre y sin cesar. Entonces el fluir es la vida de Dios. La vida de Dios es el fluir de Dios. Fluyó de Dios, fue manifestado en Cristo, fue llevado a la cruz. Al ser llevado a la cruz, la semilla murió, el cascarón, brotó la vida, entró en los apóstoles, salió de los apóstoles, entró en todos los hijos de Dios, en todos los santos por todos los siglos, y un día este fluir nos alcanzó a nosotros, nos llenó completamente, está creciendo, brotando desde nuestro interior para comenzar a brotar de nosotros y así llenar a miles y miles de personas más con la vida gloriosa. Este es el evangelio de la vida. Entonces, la vida es el contenido de Dios. La vida es el contenido de Dios. Este contenido es Dios mismo. Es todo lo que Dios es, o sea, la plenitud de la deidad. La palabra nos dice que toda la plenitud de la deidad está en Cristo. Glorioso. Por eso se nos tiene que revelar, amados del Señor, amadas del Señor, del hermoso país de Perú y todos los países que también quizás se van a conectar a estas transmisiones. Están conectados a estas transmisiones. La vida de Dios tiene que llenarnos completamente, ¿ya? Porque Dios se le plació de reunir todas las cosas en Cristo, y ese Cristo es el que te habita. Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces podríamos definir que Cristo en la corporificación de Dios fue manifestado para ser la vida del hombre. Esta vida contiene toda la plenitud de la deidad
la cual es todo lo que Dios es. O sea, todo lo que Dios es se encuentra en Cristo. La palabra nos enseña, dice que a Dios se le plació de reunir todas las cosas en Cristo. Y ese Cristo fue impartido en nosotros como vida. Por lo tanto, todo lo que Dios es, tú ya lo tienes en la persona de Cristo. Y Cristo se hizo uno con tu espíritu para llenarlo todo. Por eso el apóstol Pablo decía, y vosotros estáis completos en Él. Dios no tiene nada más para darte, porque ya todo lo que tenía para darnos, Él ya nos lo dio en la gloriosa persona de Cristo. Y ese Cristo fue impartido en nosotros. En este entendimiento, Pablo dice que vosotros estáis completos en Él. Estamos completos en Cristo. Ahora tenemos que aprender a echar mano de esta plenitud de vida que tenemos en nuestro interior. Entonces, cuando recibimos la vida de Dios, recibimos el contenido de Dios y recibimos todo lo que está en Dios. Y esta vida dentro de nosotros es lo que Dios es, y en esta vida Dios llega a ser nuestro todo. Y es nuestro todo. Llega a ser nuestro Dios y es nuestro Dios. Qué glorioso es comprender y que nos sea revelado el Evangelio desde la vida. Todo lo que Dios tenía para darte, ya te lo dio al impartir a Cristo como vida en ti. Porque en esa vida está todo lo que tú necesitas. La provisión, el sustento, la sabiduría, el amor, el gozo, el disfrute. Y lo mejor es que esta vida es eterna. Entonces, al recibir esta vida, estamos plenos. Porque todo lo que Dios es, nos lo da en esta vida gloriosa. O sea, Dios te dio a Cristo como la vida, y en esta vida está todo lo que Dios es, tiene y todo lo que Dios ganó para nosotros. Amados del Señor, tenemos que cambiar la mentalidad de que Dios nos dará algo más, porque todo lo que Dios tenía para darnos ya nos lo dio en la persona de Cristo. Y ese Cristo fue impartido en nosotros. Por lo tanto, tú y yo tenemos la plenitud de Dios porque ha sido impartido en Cristo. Estamos completos en Él. Por lo tanto, cuando tú oras, Señor, quiero más de ti. No, quiero conocer de lo que ya está en mí. Porque tu vida es completa, la vida es absoluta. Dios no te dio un poco de Él y cada día te va dando. Como cuando inflamos un globo, que hay que ir soplando. Como que Dios fuera inflándonos todos los días, sino que Él ya se impartió completamente en nosotros. Todo los recursos inagotables, eternos y poderosos que tú necesitas, ya lo tienes en la persona de Cristo. Y ese Cristo habita en ti. Por eso Pablo le dice a su discípulo, echa mano de la vida. Echa mano de la vida eterna. Esa vida que ha sido impartida en nosotros, en la que tú y yo tenemos que aprender a experimentar en nuestro espíritu, porque todo lo que tú y yo necesitamos ya lo tenemos por causa de la vida que nos ha sido impartida. Entonces la vida es Dios mismo. ¿Qué nos dio Dios? Él nos dio a sí mismo. Él se dio a sí mismo en nosotros en la persona de Cristo por medio del Espíritu Santo al ser impartido en nosotros. Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, después de decir esto, desde el versículo 7 al 11, dio a conocer a los discípulos que Él y Dios son uno. Él y Dios, Él es Dios hecho carne y es Dios en la carne. Cuando dice que Él es la vida, es Dios quien es la vida. Por consiguiente, sus palabras nos muestran que la vida es el propio Dios. Por eso Jesús decía, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque Él era el Padre en Cristo, porque Él es la vida. No puedes separar, al principio hablábamos de esto, no puedes separar la vida de mí. Yo no podría separar mi vida de mí mismo. Entonces, la palabra de Dios nos revela principalmente que Dios es la vida. Habla principalmente de Dios como vida. Muy pocas veces menciona la vida de Dios como separándolo de Él, sino que nos dice que Dios es nuestra vida,
habla de Dios como nuestra vida. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifiesta, entonces seréis vosotros manifestados juntamente con Él en gloria. Decir la vida de Dios es diferente de decir Dios es vida o Dios como vida. La vida de Dios no implica necesariamente la totalidad de Dios, puede ser un atributo de Dios. Puede ser un atributo cuando dices la vida de Dios, es un atributo de Dios. Pero cuando tú dices Dios es vida, tú lo encierras como la plenitud, la totalidad. O sea, Dios es vida, ¿no? Al Dios completo. ¿Qué quiero decir con esto? Y que para ti puede sonar como solamente un orden gramatical diferente o una expresión distinta respecto del hablar. Pero quiero decir que cuando recibimos vida, ¿ya? No solo cuando recibimos la vida, sino que cuando recibimos vida, Dios nos dio, no nos dio un atributo de Él, sino que Él se dio a sí mismo como vida en nosotros. Él mismo vino para ser nuestra vida. Por ser Dios mismo la vida, su vida es su mismo ser. O sea, cuando nosotros recibimos la vida, recibimos a Dios mismo. Dios nos habita. Entonces, ¿qué es lo que es la vida? ¿Qué es la vida? La vida es Dios mismo. ¿Qué significa tener la vida? Tener la vida es tener a Dios mismo. El que tiene al Hijo tiene la vida. La única vida. ¿Qué significa vivir la vida? Vivir la vida, amados, es vivir a Dios mismo. Es decir, la vida no es diferente de Dios. No es suficiente saber que tenemos que vivir esta vida, ¿ya? Debemos saber también que la vida que debemos vivir es Dios mismo. No es cómo vivir la vida, sino que es vivir a Dios como vida, porque Él ha venido a ser para nosotros la verdadera vida. Dios se impartió en nosotros como vida, no como doctrina, no como religión, no como costumbre, no como tradiciones, porque todas esas cosas son externas, pero la vida es algo interno. Él depositó, Él vino y fue impartido en nosotros como vida. El anhelo de mi corazón y la dirección de Dios es que hoy día tú puedas entender que el Evangelio es la vida de Dios mismo impartida en ti. Solo Dios es la vida, por lo tanto, tener ciertas virtudes no es vivir la vida de Dios. A veces nosotros tenemos virtudes, pero otra cosa es la vida. La vida lo encierra todo, lo engloba todo. Solamente vivir a Dios es vivir la vida. Si el amor, la humildad, la ternura, la paciencia, la benignidad, etcétera, que vivimos no son el fluir de Dios en nosotros, es decir, no es Dios expresándose en nosotros, entonces no son vida. Toda virtud o bondad que vivamos que no es vida, a menos que sea la expresión de Dios a través de nosotros. O sea, ¿qué significa esto? Que muchas veces nosotros podemos ser buenas personas, pero si no lo vivimos a Él, Él no está siendo expresado a través de nosotros. Que Dios anhela no es que tú mejores tu comportamiento, sino que inundarnos con su vida para que su vida sea expresada a través de nosotros. Es decir, cada vez que yo ame es Cristo expresándose en amor. Cada vez que yo perdono es Cristo expresándose en perdón. Y así en todas las áreas. Es decir, el fluir de la vida expresándose a través de nosotros. No haciendo nosotros las cosas, sino que Cristo siendo expresado a través de nosotros. Entonces, la vida es Cristo. La vida es Cristo. Y vamos a volver a leer un versículo que leímos al principio. Y permítanme tomarme un mate, por favor. Primera de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces la vida que era Dios, que Dios es la vida que es Dios, está en Cristo. Por eso Juan 1:14 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Por lo tanto, todo el que tiene a Cristo tiene la vida. Si tú recibiste a Cristo, tienes la vida. Ahora es comenzar a vivir esta vida. El Evangelio se trata de la vida de Dios impartida en nosotros. Primera de Juan 5:12. Lo vamos a volver a leer. El que tiene al Hijo tiene la vida. Quiero que esto quede grabado en tu espíritu. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
¿Mm? Él está en nosotros como nuestra vida. Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo, vuestra vida. Cristo tiene que llegar a ser nuestra única vida. La única vida que hemos de vivir en nosotros es a Cristo como la vida. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también, seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, así como la vida es Dios mismo, así también la vida es Cristo. Tal como tener la vida es tener a Dios, así también tener la vida es tener a Cristo. Así como vivir la vida es vivir a Dios mismo, podríamos también definir que vivir la vida, la única vida, es vivir a Cristo mismo. Efesios 1:10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Por medio de Cristo y como Cristo, Dios se manifiesta como vida. Así que Cristo es la vida y la vida es Cristo. O sea, en esta Trinidad todo responde al principio de la vida. La vida también es el Espíritu Santo. Tú podrías decir, pero ¿cómo? La vida es Dios, la vida es Cristo, la vida es el Espíritu Santo. Sí, porque se nos tiene que revelar cada día que el Evangelio responde a su vida. Juan 14, del 16 al 20 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Mora con vosotros, una etapa inicial, y estará en la vida en nosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque Él no iba a dar su vida, podríamos vivir. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Nunca más con. Ahora todo era en. Jesús revela acá que además el Espíritu Santo es su otra forma. Y cuando su presencia física nos deja, este es el Espíritu de realidad, quien es el mismo que entra en nosotros. O sea, dice, yo ya no voy a estar más en esta forma física, este Jesús de los 33 años y medio, sino que yo me voy en esta forma, pero vengo a ustedes en espíritu, el Espíritu de realidad para darles mi vida. Esa vida que estaba encapsulada en Jesús, ahora está en nosotros. Entonces, este Espíritu que vive en nosotros, que mora en nosotros, es su misma persona que vive en nosotros, como la vida que podemos vivir. Entonces, el Espíritu Santo que recibimos es la vida eterna que experimentamos. Es decir, es el Cristo que experimentamos como vida. ¿Ves que todo responde al principio de su vida? No hay nada que no tenga que ver con la vida de Dios. Por eso, vivir un evangelio de nuestras capacidades, de nuestras habilidades, pero no vivir a Cristo es un completo error. Y eso va a traer mucha frustración, cansancio y fatiga. Porque cuando tú no tomas a Cristo como tu vida, siempre tendrás que ser tú tratando de cambiar, tratando de mejorar, tratando de amar, pero imposibilitado de hacerlo. Porque si no es Cristo como la vida, fluyendo desde nuestro interior y expresando todo aquello que nosotros no podemos, siempre, amados, viviremos en problemas, siempre viviremos en frustración por nuestra incapacidad absoluta y completa de poder vivir a Cristo. Cuando se nos revela a Cristo como la vida, lo primero que anhelamos hacer es dejar de vivir por nosotros mismos y comenzar a vivir a Cristo como la vida, porque Él es todopoderoso. Y esta vida que tú y yo hemos recibido, esta vida venció el pecado, venció la muerte, resucitó al tercer día, ascendió, lo llenó todo y ahora ha sido impartida en nosotros. Entonces hemos de experimentar la vida eterna, o sea, a Cristo como vida, en la persona del Espíritu Santo. Por esta razón el Espíritu Santo se llama el Espíritu de vida. Entonces podríamos definir en resumen, y quédate con esto, quédate con esto. En resumen, la vida es el Dios triuno.
Sin embargo, para nosotros la vida no es el Dios triuno que está en los cielos, sino el triuno, que fluye a nosotros como vida. Este fluir del Dios triuno indica que su contenido, el cual es Él mismo, primero fluyó a través de Cristo, luego fluyó como Espíritu para que lo recibamos como vida. Y así cuando tocamos a Dios en Cristo el Espíritu, tocamos vida, porque la vida está en Cristo, que es el Espíritu. Amados del Señor, quiero dejar esto establecido en tu espíritu. El Evangelio no es una religión. El Evangelio no es una doctrina. El Evangelio no son formas de comportamiento ni cambios conductuales. El Evangelio tampoco es una línea de pensamiento. El Evangelio tampoco es una verdad o un estilo de vida, sino que el Evangelio es la vida. ¿Y qué vida específicamente? La vida de Dios, que fluyó desde el trono donde estaba el Padre, fluyó en la persona de Cristo. Todos los hombres y mujeres pudieron ver la vida. Esa vida fue liberada cuando pasó por la cruz, entró a los apóstoles, salió de los apóstoles, entró en todos los santos de todas las eras hasta alcanzarnos a nosotros y fluyó en nuestro interior por nuestra confesión de fe. La vida fue impartida en nosotros y quiere llenar todo en nuestro ser, que es Cristo, llenando todo nuestro ser para salir de nosotros, brotar de nosotros y llenar a millones y millones de personas que están muertos en delitos y pecados y vengan al pleno conocimiento de la verdad a través de tú y yo poder impartir la vida, es decir, predicar a Cristo a otros y que lo puedan recibir en su interior. Así que yo te desafío en este tiempo a tomar a Cristo como la vida, no más a Cristo como una religión, porque a veces nos peleamos, ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la verdad? Solamente Cristo es la verdad. Y si vivimos a Cristo, estaremos en la verdad. Así que un tiempo extraordinario desde Puerto Montt, Chile. Yo me despido, no sin antes poder orar por ti y que Dios pueda revelar esta palabra a tu espíritu y puedas vivir a Cristo como la vida. Padre, yo te doy gracias por este tiempo que tú me regalas, que tú me permites de edificar a los santos, Señor, en las naciones donde ellos se encuentren. Que esta palabra corra libremente, Señor, y que tú seas revelado en la vida, Señor, de cada uno de ellos. Que tú, como la verdadera vida, seas revelado en sus espíritus y que mis hermanos puedan disfrutarte a ti como la vida, no como religión, no como cambios conductuales, sino como una vida poderosa que hará en nosotros todo aquello que nosotros nunca hemos podido hacer en nuestra fuerza. Gracias, Señor, te doy. Para ti sea toda la gloria, la honra, el poder y la majestad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amados del Señor, que sigamos en esta jornada que sé que van a estar increíbles. Así que desde mi parte, desde mi punto de vista, me despido. Así que será hasta una próxima ocasión. Un abrazo para todos. Bendecidos en Cristo siempre. Chao, chao. ¡Aleluya! Vamos, con júbilo, con gozo. Vamos a cantar hoy sus mandamientos. Nos vamos a gozar y alegrar en su palabra. Es nuestra fuerza y nuestra vida. ¡Aleluya! Cuando un son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta de tus mandamientos.